A esta hora, la información es para ti. Mi salud, mis derechos, en Cooperativa. Un programa de servicio con las preguntas, las respuestas y los temas de protección, cobertura, auge y garantías. Mi salud, mis derechos, en Cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Invita FONASA, Gobierno de Chile. Muy buenos días. Mi salud, mis derechos. Hoy va a tratar sobre la donación de órganos. A la fecha se registran 3,9 millones de personas que han declarado su decisión de no ser donantes de órganos. Bueno, sobre el tema de las donaciones de órganos, sobre los trasplantes, sobre el rol de FONASA en todo esto, vamos a conversar hoy con la directora de FONASA, Janet Vega. ¿Cómo estás, Janet? Buen día. Hola, buenos días. Y tenemos a través del teléfono al doctor José Luis Roja, que es el coordinador nacional de trasplante del Ministerio de Salud. ¿Cómo está el doctor? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Oiga, es bastante decepcionante esta cifra, ¿no? 3,9 millones, casi 4 millones de personas que han declarado no ser donantes de órganos. ¿Qué reacción le provoca esto? Así, la primera. El chileno en general es un poco contradictorio, porque en general normalmente piden que seamos todos donantes, que por qué le preguntamos a la familia, pero en el momento de la pérdida de un ser querido, más del 50% de las familias deciden no donar. Y hay, como dices tú, 3 millones o casi 4 millones de chilenos inscritos como no donantes. Creo que aquí la gente falta que se informe, que le pierda el miedo a la donación, que sepa que este es un proceso sumamente serio, sumamente normado, y que finalmente los trasplantes lo benefician al que no lo necesita. Yo creo que si asumimos eso, los chilenos podremos ser mucho más solidarios entre nosotros mismos. Claro, por ejemplo, a nivel internacional ya se ha comprobado que la negativa a la donación no se modifica ni con casos emblemáticos ni con campañas publicitarias. A los dos le pregunto, tanto al doctor Rojas como a Janet Vega, ¿qué hacer entonces? ¿Y por qué uno tendría la sensación de que cuando hay casos emblemáticos o campañas sí se sensibiliza a la población? Entonces esto es un mito. ¿Doctor? Mira, nosotros lo que hemos visto es que la negativa familiar prácticamente no se ha modificado en los últimos años. Te diría antes del 2010 y después del 2010, tomando el 2010 por el año que hubo una modificación a la ley particularmente, la negativa familiar se ha mantenido en los últimos 5 años en el 50%. Y eso independiente de campañas publicitarias, de casos, como bien decías tú, que han sido muy mediáticos, muy potentes. Y es porque justamente la base de la negativa tiene que ver con la confianza de la gente, no con su lado solidario, si quieres decirlo. La gente que piensa que llegando a un hospital lo van a dejar morir para sacarle los órganos, la gente que piensa que las listas de espera benefician a la gente de mayores recursos, o que de una u otra forma todo esto es un sistema maquinado y no transparente, efectivamente van a seguir diciendo que no, independiente de los casos mediáticos. Janet. Sí, yo creo que José Luis tiene toda la razón. Aquí hay mucha mitología con respecto al tema de los trasplantes. El tema de la mitología del tráfico de órganos, que además se ve reforzada por programas de televisión cada cierto tiempo, producen mucho susto en la familia y también la sensación de que hay personas que van a tener acceso más rápido que otras y que, por lo tanto, de alguna manera los donantes están donando como un grupo privilegiado de la sociedad. Y eso es un trabajo dado que es un trabajo que tiene que ver con la confianza en los ciudadanos, no es fácil de revertir. Doctor Rojas, un promedio, ¿cuántos órganos se pueden extraer de un donante? En promedio. En promedio son 3 órganos, en promedio, pero efectivamente dependiendo del tipo de donante, de las condiciones del mismo, imagínate que de un donante ideal uno podría beneficiar a más de 10 personas. Estamos hablando 2 riñones, que son 2 personas que se benefician, una de hígado, una de corazón, eventualmente 1 o 2 de pulmón, otra de páncreas, y otros tejidos como córneas, huesos, piel. Lógicamente estamos hablando de que un donante podríamos perfectamente beneficiar a 10 personas, y yo creo que ese es
justamente lo que uno busca, que los chilenos se sensibilicen de que con un acto tan sublime como darle la posibilidad de donar a un familiar que ya se fue, se beneficien tanta gente. Doctor Rojas, sería pertinente tal vez hacer bien la distinción de lo que es la muerte cerebral, del estado de coma, y para justamente abordar este mito, ¿no?, del temor de que le saquen los órganos a una persona que todavía tiene una esperanza de vida, que es una persona que está, por ejemplo, en estado de coma, que no es lo mismo que la muerte cerebral. Totalmente. La muerte encefálica o la muerte cerebral es la pérdida de todas las funciones cerebrales, hasta las más básicas, que son las que se mantienen en otras condiciones como el coma o como el estado vegetal. Las personas que están en coma o que están en estado vegetal pueden alimentarse, pueden respirar, algunas de ellas abren los ojos. En cambio aquí, en muerte encefálica, se pierde todo, y de forma irreversible. Esa situación se da solo en el 2% de la gente que fallece en el país. Y por lo tanto es una población muy pequeña y muy circunscrita, y por lo tanto es una oportunidad de darle un sentido a la muerte que tiene ese 2% que no tiene el 98% restante, y que es darle la posibilidad de vivir a otros. Sí. Y yo creo que así hay que tomarlo, como una oportunidad máxima de darle el beneficio de seguir viviendo a otros compatriotas. Sí, yo tal vez agregar ahí, porque ese es otro de los mitos, ¿no?, de que todas las personas cuando mueren pueden ser donantes, y no es más que un 2%, porque tiene que cumplirse la condición de que esté en muerte cerebral y que por lo tanto, y que por cierto que la persona todavía, sus tejidos estén vivos, los tejidos, pero no el cerebro, y esa condición es un porcentaje minoritario de los fallecimientos. Entonces también esta idea de que todas las personas pueden ser donantes, no es así. Entonces es un grupo tan pequeño que realmente si no tenemos ese grupo, al menos la posibilidad, sucede lo que nos ocurre en el país, que tenemos una tasa de donación mucho más baja inclusive que otros países. Y doctor Rojas, ¿se ha hecho algún estudio sobre qué tipo de personas o familias son las que se niegan a ser donantes? Tal vez que no tienen que ver con el nivel socioeconómico, o sí, cultural, no sé, ¿qué tienen en común todos los que dicen no a la donación? Hay pocas diferencias. Te diría que, por ejemplo, una de las cosas que se atribuyen es el tema religioso, pero en Chile no hay un gran peso de la religión frente al ser o no ser donante. Es más, todas las religiones católico-cristianas se manifiestan pro donación, abiertamente, que son finalmente las religiones mayoritarias en nuestro país. Ahora, cuando se han visto encuestas y algunos tipos de comportamientos dentro de la población donante, efectivamente hay un cierto nivel de mayor donación en los estratos socioeconómicos bajos por sobre los estratos socioeconómicos más altos, pero no son diferencias que sean considerables ni significativas. Tal vez uno de los temas que habría que dejar en claro, y después podemos profundizar, que el donante no va a gastar ni un peso por donar el órgano, ¿verdad? Que eso a veces también hay una confusión al respecto, doctor. Efectivamente, yo creo que lo más relevante de todo es que cuando uno ve cómo se comporta el trasplante en Chile, prácticamente el 75% de los trasplantes que se hacen en Chile son en beneficio del sistema público. Es decir, Chile tiene un trasplante que beneficia principalmente al sistema público porque es el mayoritario en nuestro país. Claro. Por lo tanto, finalmente la lista de espera lo que hace es reflejar la distribución en los sistemas sanitarios de lo que pasa en nuestro país el día a día. Y eso habla de la transparencia de la lista de espera. Y como bien dices tú, por ley, el acto de donar, de entregar órganos, es un acto gratuito por parte de la familia que dona. Los gastos propios de la cirugía, de extracción, de los equipos, de traslado de aviones, de todos los exámenes que se hacen a los donantes y a los órganos para eventualmente poder trasplantarlos, esos gastos son atribuidos por el sistema y por el seguro de los eventuales receptores. Vamos a escuchar música y seguimos conversando, Janet Vega, ¿te parece?, sobre esto de los trasplantes y de la donación de órganos. Hay
reflexiones interesantes, como por ejemplo cuánto complejiza la logística de extracción de los órganos el hecho de estar lejos, en lugares aislados o en regiones, en fin. Fantástico. Es cierto. Y el tema de la lista de espera única, que hay que aclararlo bien, de qué hablamos cuando hablamos de esto. Recuerda que FONASA es el seguro público de salud que brinda protección financiera y cobertura de atención a todos los habitantes del país. Búscalos en Twitter, @FONASA, en Facebook, FONASA Chile, o también puedes llamarlos a su call center 600-360-3000 en cualquier momento y a cualquier hora. Entonces, a la vuelta seguimos con el doctor Rojas y José Luis Rojas y con la doctora Janet Vega. Continuamos compartiendo los temas de protección que nos hacen sentir bien. Mi salud, mis derechos, en Cooperativa. Seguimos entonces en Mi Salud, Mis Derechos, junto a la directora de FONASA, Janet Vega, y también estamos a través del teléfono con el coordinador nacional de trasplante del Ministerio de Salud, el doctor José Luis Rojas. Es una reflexión respecto al descenso del número de trasplantes efectivos que se dio en el 2015. Se explica por varios factores. La primera es que la mayoría de los donantes provenga de regiones, porque eso complejiza la logística de extracción de un mayor número de órganos. A ver si podemos explicar eso, doctor Rojas. Bueno, efectivamente, cuando nosotros tenemos más donantes de regiones, muchas veces implica que órganos, particularmente como el corazón, efectivamente no pueden viajar muchas horas antes de ser trasplantados. Cada órgano tiene, una vez extraído del donante, un tiempo para ser implantado para que siga siendo útil. El corazón no pueden pasar más de 4 horas hasta que sea trasplantado efectivamente. Uh-huh. Pulmón y hígado, estamos hablando entre 6 a 8 horas, y los riñones tienen mucha más vida y pueden durar hasta 24 horas post-extracción. Y lógicamente, cuando tenemos donantes de regiones mucho más alejadas, limita la cantidad de órganos que podamos sacar, y también condiciones climáticas. Tú entenderás que si tenemos un invierno muy duro, con mucha lluvia, de repente de noche no se puede volar porque no hay cómo aterrizar los aviones, y eso obliga muchas veces a poder no extraer algunos órganos por esas condiciones. Y el otro factor que me parece interesante resaltar es que cada vez tenemos mayor expectativa de vida, por lo tanto cada vez los donantes pueden ser de más edad y los órganos de las personas de mayor edad no siempre están en condiciones. ¿Es así, doctor? Efectivamente. Nuestros donantes se han ido envejeciendo, como le ha pasado a todos los países desarrollados. En general, la causa de la muerte cerebral son 2 las principales: el traumatismo craneano, que es de gente joven, y los accidentes vasculares, que es de gente mayor. Mientras más desarrollado el país, menos accidentes de tránsito, por lo tanto menos traumatismo y más accidentes vasculares. Y eso es lo que está pasando en Chile. Cuando la expectativa de vida chilena supera los 80 años, tú entenderás que hoy día la mayoría de nuestros donantes están teniendo cada vez edades mayores. Solamente como anécdota o como ejemplo, en España más del 50% de los donantes tiene más de 60 años. Y por lo tanto eso es lo que le está pasando a los países desarrollados, que están envejeciendo su población, y por lo tanto la población de donantes también envejece. Claro, ahora respecto a la lista única, que como decía Janet Vega y usted, doctor, es uno de los mitos, ¿no? Pensar que solo tienen acceso, o que se privilegia en estas listas de espera a personas de mayores recursos. Hay cerca de 1.700 pacientes beneficiarios de FONASA, ISAPRE y Fuerzas Armadas que están ingresados en esta lista única de espera nacional y que están esperando un trasplante de órgano. ¿Cómo funciona eso? ¿Quién decide cómo ingresar a la lista? ¿Quién decide las urgencias también, no? Está todo eso escrito y protocolizado. Nosotros, para los criterios de ingreso a lista de espera, como el criterio de urgencia nacional, que son los casos que habitualmente se conocen en los medios, está escrito cuáles son los criterios de urgencia y cuáles son los criterios de ingreso para cada uno de los órganos. Y esos criterios son criterios consensuados entre todos los equipos de trasplante acreditados en el país con la Coordinación Nacional de Trasplantes, es decir, el Ministerio de Salud, y con el Instituto de Salud Pública, que por ley es el encargado de la construcción y administración de la lista de espera. José Luis, pero una pregunta. Pero supongamos que yo tengo una enfermedad, necesito un riñón. Perfecto. ¿Qué es lo que hago como persona para ingresar a esta lista única?
cada sistema de salud, público y privado, tiene centros de trasplante acreditados para hacer cada uno de sus órganos y sus trasplantes. Y por lo tanto, lo que hace la red es derivarlo al centro de trasplante que le corresponde. Ese centro de trasplante lo evalúa, ve si cumple las condiciones de ingreso a lista de espera, y si es así, lo ingresa a la lista en el ISP. Es así de simple. La red define su centro de trasplante, ese centro de trasplante lo evalúa, si cumple las condiciones, ingresa a lista de espera. Y si durante la lista de espera o antes de ingresar cumple criterios de urgencia, inmediatamente se activa a nivel nacional como urgencia nacional, tanto para los sistemas públicos como privados. O sea que es una lista de espera única que, como decíamos, no importa si eres de ISAPRE o de FONASA o lo que Para sea, es independiente a todo eso. Ahora, interesante también, Janet, ver que, por ejemplo, de 17 trasplantes de hígado, 12 en el año que vamos, 16, 12 han sido de FONASA. De 13 trasplantes de riñón hepático, 2 FONASA. Y de 8 trasplantes de corazón, 6 FONASA. O sea, el porcentaje de trasplantes hechos en el servicio de salud público es mucho mayor que el del sistema privado. O sea, el número es mucho mayor, el porcentaje responde al porcentaje de personas que están afiliadas a FONASA, más o menos 75% de la población, más o menos 75% de los trasplantes. Ahora, lo importante decir es que nosotros tenemos un presupuesto especial para el tema de trasplantes, que al momento son alrededor de 5.400 millones de pesos por un mecanismo que llamamos prestaciones valoradas. Y además de eso tenemos para la red que está en convenio 1.850 millones de pesos. Entonces nosotros lo que hacemos básicamente es que cuando la persona ingresa a la lista única y se define que es prioridad para trasplante, nosotros financiamos los trasplantes de órganos y tejidos de todos los afiliados FONASA que se encuentran ingresados en la lista única nacional. Y para eso solamente las personas tienen que cumplir los requisitos de, por un lado, ser asegurado a FONASA, por cierto, por otro lado, estar en la lista única nacional de trasplante y estar validado por la Coordinación Nacional de Procuramiento y Trasplantes de Órganos. Doctor Rojas, ¿cuántas personas hoy en día están en esta lista única de trasplante? Hay cerca de 1.800 personas. De espera, perdón, nacional, sí. Sí, de la lista de espera. Hay cerca de 1.800 personas, de ellas alrededor de 1.600 corresponden a esperando un riñón, hay 120 esperando hígado, alrededor de 60 esperando pulmón, y más abajo está corazón, con alrededor de 20 personas y algunas otras esperando páncreas. Uh-huh. Por lo tanto, aquí está una lista totalmente activa, viva. Nosotros todos los días tenemos urgencias nacionales, uno que otro se conoce mediáticamente, pero al año tenemos más de 50 urgencias nacionales y muchas de ellas la gente nunca se entera. Supongamos que un donante, hay un accidente, en fin, en una clínica privada se da la circunstancia que la persona es donante, entonces extraen los órganos y en la lista de espera está alguien de FONASA que está en un hospital. Esa coordinación, ¿cómo se da, doctor Rojas? A ver, la coordinación es similar a si estuviera en un hospital o en la clínica. La Coordinación Nacional de Trasplante funciona coordinado con las unidades de coordinación que están hoy día en cada hospital público en Chile, que tiene capacidad de generar donantes, son hospitales de derivación, son hospitales grandes, de alta complejidad, y de las clínicas. Entonces, si el donante se genera en un hospital o en una clínica, es esa coordinación local la que nos informa a nosotros y en un sistema informático carga todos los datos del donante. Con esos datos del donante, nosotros cotejamos la lista de espera y coordinamos con los eventuales receptores, los equipos de los eventuales receptores. Y por lo tanto coordinamos y después decimos, mira, el corazón va a ir por el primer lugar, le corresponde a tal centro, el tal centro lo aceptó, perfecto, va a ir corazón tal equipo, va a ir pulmón tal equipo, bla, 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 y se arma todo el operativo con todos los equipos que van a acceder a los órganos, sea el donante de una clínica o sea el donante de un hospital. Finalmente se van a ir los órganos a quien corresponda según lista de espera.
Claro, me refería, es un usuario de ISAPRE, es donante, dona sus órganos, y el beneficiario es un usuario de El que FONASA. esté en primer lugar en la lista. El que está, se da. Ahora, ¿hay alguna autocrítica, doctor? ¿Algún error que todavía hay que mejorar, algo que mejorar en el sistema, algo que no funcione 100% bien y que atente contra el buen funcionamiento de esto? Sí, yo creo que hay 2 puntos que hay que mejorar. Cuando tú tienes un 50% negativa y 4 millones de chilenos que no son donantes, lógicamente tenemos que hacer mucho más visible este tema y por lo tanto transmitirle a la gente la confianza de que está en un país donde el sistema de donación de órganos efectivamente es transparente, efectivamente beneficia al que más lo necesita y por lo tanto, y que también, por ejemplo, tanto que se pega muchas veces el sistema público, que efectivamente es un sistema donde el sistema público es que se sustenta más de 3/4 parte de la cantidad de los trasplantes y más del 90% de los donantes. Sí. Y por otro lado, efectivamente en el ámbito operativo nos falta mucho trabajar dentro del ámbito hospitalario para transformar esto en un tema cada vez más prioritario. La donación de órganos partió siempre desde el voluntarismo. Fuimos una ONG, 20 años, era todo por amor al arte, entre comillas. Claro. Y en los últimos años hemos transformado esto en algo más profesional, parte de las funciones propias del hospital, y eso también implica un cambio de cultura hospitalaria que es quizás donde debemos avanzar más rápido y más potentemente. Pero doctor, ¿le ha pasado alguna vez que algún funcionario, algún médico, algo en la cadena no hizo las cosas como tenían que hacer y un trasplante fracasó? No tanto que un trasplante fracase, pero sí nos pasa que deberíamos tener mucha más pesquisa de potenciales donantes, mucho más aviso cuando tenemos pacientes que eventualmente pueden ser donantes, y en eso necesitamos la participación de toda la comunidad hospitalaria. Y en eso estamos empeñados, en tratar de fiscalizar más, de que esto sea un trabajo mucho más reconocido, como de que todos son partícipes y todos son relevantes e importantes, y ahí es donde hay que trabajar con más ahínco, porque es donde estamos más al debe. Janet, ¿querías decir algo? No, lo que yo quería decir es que yo creo que también hay un tema que tiene que ver con nuestros equipos de salud, ¿no? Que no necesariamente la sensibilidad existe con respecto a la necesidad de aumentar la donación. Voy a poner un ejemplo. Si tú piensas que tenemos 1.600 personas que están en lista de espera riñón y al mismo tiempo nos estamos gastando más de 170.000 millones de pesos en diálisis, claramente ahí tenemos los incentivos que no están funcionando como quisiéramos, porque lo que nosotros quisiéramos es que nuestros médicos y nuestro equipo trataran de cada vez ir disminuyendo las diálisis y cada vez haciendo más trasplantes. Y eso no necesariamente es fácil también de cambiar la cultura médica que tenemos al interior del país. Y por último, más aún, porque está comprobado, y la doctora Janet lo sabe, que es mucho más costo efectivo para los países tener a los pacientes trasplantados que en diálisis. Absolutamente. Más allá del costo, la calidad de vida, la expectativa, y todo es mucho mejor el trasplante por sobre la diálisis, y por tanto apoyamos totalmente eso. Es decir, hay que mirarlo desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista de la costo efectividad de los recursos para un país. Muy cortito, doctor, porque ya vamos cerrando. El porcentaje de personas que va hasta una notaría a declarar que no quiere ser donante. Es muy bajo, ¿eh? Okay. Nosotros, en el primer momento del cambio de la ley, en que prácticamente se inscribieron 3.800.000 y tantas personas como no donantes en el momento de donar la licencia conducir el carnet de identidad. Después, en los próximos 2 años, solo 12.000, 15.000 personas máximo se han puesto a hacer el trámite en la notaría. Claro. Por lo tanto, ellos mucho más representativos, gente que efectivamente tenía una alta convicción de que no quería hacerlo, y ya nos parece mucho más realista con la realidad de nuestro país. Bueno, le queremos agradecer al doctor José Luis Rojas, coordinador nacional de trasplantes del Ministerio de Salud. Que esté muy bien, buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a comerciales y seguimos entonces en Mi Salud, Mis Derechos con la directora de FONASA, Janet Vega, y vamos a seguir conversando de trasplantes, de donación de órganos y trasplantes en Mi Salud, Mis Derechos. Si eres asegurado de FONASA, debes saber que a través de la página web puedes comprar bonos consulta médica, realizar afiliaciones y acreditar cargas legales. Y a través del call center también puedes solicitar tu certificado de afiliación, el que va a ser enviado a tu correo electrónico.
Recuerda, atienden todas tus consultas los 365 días del año durante las 24 horas del día. Llaman entonces al 600-360-3000 o pueden visitar www.fonasa.cl. Junto a todo Chile, seguimos revisando Mi Salud, Mis Derechos en Cooperativa. Seguimos en Mi Salud, Mis Derechos. Estamos acá con la directora de FONASA, Janet Vega. El tema de hoy es la donación de órganos y los trasplantes de órganos. Y la cantidad de trasplantes que se realizan a través del Servicio Público de Salud, que son totalmente gratuitos, digamos, cero costo, ¿no, Janet? Y por eso estamos ya en contacto con una persona que justamente fue trasplantada de pulmón, la señora Angélica Caro, que tiene 69 años y el trasplante se realizó en el Hospital del Tórax. ¿Cómo está, Angélica? Muy buenos días. Buenos días, gracias. A ver, a través suyo simplemente queremos conocer la experiencia de alguien, usuario de FONASA, que pudo realizarse este trasplante. Sí, a mí me trasplantaron el 7 de junio del año pasado. En realidad ha sido maravilloso poder seguir viviendo sin el oxígeno, poder conocer a mi nieto que nació hace poquito, disfrutarlo, ayudar a mi hija. En realidad ha sido positivo todo, la atención en el tórax maravillosa. ¿Cómo fue el proceso? A ver, Angélica, si usted nos puede comentar. El proceso fue bueno, estuve 4 años en espera hasta que apareció el pulmón. Yo le puse Leonardo a mi pulmón. Y lo trato de cuidar mucho. Me trasplantaron, yo estuve en realidad poco en el tórax, me recuperé a los 14 días, me dieron de alta. Fue un gran esfuerzo salir adelante, con mucho ejercicio, tratando de hacer todo bien. Y bueno, Angélica, ¿cómo le avisaron a usted que estaba el órgano disponible? Me avisaron un día 6 de junio, me parece que era sábado, no me acuerdo muy bien, a las 10 de la noche, que había la posibilidad del trasplante, yo era la segunda posibilidad. Uh-huh. Partí al tórax, me hicieron los exámenes, le hicieron los exámenes a la otra persona, en realidad la más compatible era yo. Uh-huh. Y me trasplantaron. Lo que queríamos dejar claro, ¿no hubo gasto de parte de usted? ¿FONASA le cubrió todo? No, cubrió todo FONASA, todo. Ay, ese tema tal vez se conoce poco, Sí. ¿cree usted, Angélica? ¿Ah? ¿Se conoce poco entre la población que los usuarios de FONASA pueden ser trasplantados sin... Parecer sí, pero hay harta gente en el tórax que ha sido trasplantada y que espera trasplante. Yo creo que, no sé si lo saben, yo por lo menos no lo sabía. ¿Ves? Usted no lo sabía. Sí. Hola, habla Janet Vega, yo soy la directora de FONASA. Qué bueno escuchar que está muy bien. Yo quería que nos contara qué le pasó a usted, por qué llegó a un trasplante, cómo se inscribió en la lista de espera, todas esas cosas para que las personas sepan. Yo tengo una fibrosis pulmonar heredada de mi madre, o sea, una enfermedad autoinmune. Mi madre murió de lo mismo. Y yo en vez de plata heredé esto. ¿Ya? Pero como le digo, ya he vivido un año más bien, muy feliz y con la ayuda de FONASA. ¿Y cómo llegó a la lista de espera? ¿Cómo fue el proceso? ¿Usted se veía dónde? Yo me veía con el doctor Undurraga. ¿Con Álvaro Undurraga? Sí, y él me ingresó porque en realidad yo no tenía medios para seguirme tratando con él. Y él me ingresó al tórax, Uh-huh. a la lista de trasplante. Ajá. O sea que depende, Janet Vega, también ahí el rol del médico es muy importante. Por cierto. Muy importante, sí. Y explicarle al médico la verdad, pues, o sea, yo no puedo, ¿qué hago? Claro. Porque, ¿Él atendía en una consulta privada? claro, Uh-huh. me atendió 2 veces en una consulta privada y en realidad yo no podía seguir costeándolo.
Claro. Janet Vega, directora de FONASA, a ver, ¿cómo en este caso Sí. los médicos, hay conciencia en Es general? que eso era lo que yo quería como de alguna manera enfatizar, de que los médicos tienen un rol que cumplir. Cuando tienen un paciente que requiere un trasplante, ellos tienen que comunicarse efectivamente con la coordinadora de trasplantes para que la persona pueda hacer su Pero yo creo trámite que y lo llegar a la hacen, ¿no? lista. ¿Cómo? Yo creo que lo hacen. Angélica, ¿sí? Sí, y está la doctora Claudia y la doctora Linaca que me operó, que son muy amorosas, muy preocupadas. En realidad yo estoy muy agradecida. Angélica, durante los 4 años me dijo que estuvo esperando, ¿no es cierto? Sí, más o menos. Usted durante esos años, ¿tuvo alguna vez el pensamiento, la idea, que la lista de espera beneficia a algunos, otros no, que acá no hay justicia o algún... La verdad es que no. ¿No? La verdad es que no. Yo tengo un grupo de sangre un poco difícil que es A2, que hay poco en Chile. Entonces no tenía grandes posibilidades tampoco. Claro. ¿Y en su familia son donantes? Todos, Ujú. todos. Y yo le digo, yo soy viejita, pero lo que sirva, cuando me muera me lo sacan las cornas, no sé lo que necesiten, piel, Ajá. o sea. Claro. Bueno, ahí está el caso entonces concreto de un caso, un ejemplo feliz, digamos, ¿no? De Angélica Caro, 69 años, que usuaria de FONASA y que fue trasplantada en el hospital del tórax, trasplante de pulmón. ¿Usted conoce de dónde viene ese pulmón? No sé, no le dan a uno datos. No, ni lo quiere saber. No, lo único que yo rezo por los padres, porque era un niño, para que les dé conformidad, solamente. Ah, ya. Bueno, muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, Angélica. Gracias a ustedes. Bueno, ahí tenemos el caso entonces. Repitamos, Janet Vega, el presupuesto que significa para FONASA para hacerse cargo de los trasplantes. 5.800 millones aproximadamente, y de eso tenemos 1.850 millones más. Eso es ahora, pero también es importante porque este es un proceso. Nosotros necesitamos efectivamente obtener más recursos. De hecho, si tú te acuerdas, en una conversación que tuvimos cuando estuvimos discutiendo el tema de la reforma ISAPRE, sí, una de las propuestas para la parte que se está proponiendo de fondo mancomunado es efectivamente para hacer un programa de trasplantes aún mucho mayor, porque si bien es cierto, tenemos trasplantes de órganos, hay algunos que todavía no los tenemos implementados como quisiéramos. Por ejemplo, lo que es páncreas-riñón, cuando ya son trasplantes de órganos combinados. También todo lo que tiene que ver con trasplantes de médula, que es un temazo y que es muy costoso. Entonces, si bien es cierto, tenemos ejemplos muy felices de corazón, de riñón, de pulmón, también tenemos muchos ejemplos de cosas que todavía no tenemos en Chile, los bancos de células, etcétera, que nos permitan aumentar mucho más la posibilidad de trasplante. Bueno, vamos a escuchar música. A la vuelta yo quisiera preguntarle a Janet Vega, porque hemos conocido el caso de Angélica Caro, ok, un trasplante, hospital del tórax, todo fantástico, pero si uno se pone a pensar en todos los problemas que hay en los hospitales, en todos los lugares en Chile, tal vez más alejados, que tal vez no existe la infraestructura para llevar a cabo un trasplante, a ver si reconoce también FONASA eso que falta todavía. Vamos a la música. Todas tus preguntas y sus respuestas siguen en Cooperativa. Mi salud, mis derechos. Seguimos en Mi Salud, Mis Derechos con la directora de FONASA, Janet Vega, y con el tema de la donación de órganos y de los trasplantes de órganos. Justamente antes de irnos a la música, yo les anunciaba que le quería preguntar a la directora de FONASA qué pasa cuando no todos los establecimientos, me imagino, hospitalarios están en condiciones de hacer un trasplante. ¿Qué pasa cuando la persona que necesita un órgano está muy alejada o en un lugar donde no hay un servicio de salud apropiado y el órgano aparece muy lejos de ese lugar? Todas esas coordinaciones, ¿cómo lo hace el Servicio Público de Salud? Que conocemos todo lo bueno que es, pero también todo lo que le falta y las carencias que tiene. Sí, bueno, lo que nosotros tenemos básicamente, y esto ya es una cosa que requiere bastante coordinación,
Nosotros tenemos centros de trasplante que son acreditados en todo el país. Entonces, por ejemplo, para el sur, el primer centro es Valdivia. Luego tenemos Temuco, luego tenemos Talcahuano y Concepción. Luego nos movemos más hacia Santiago y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre básicamente, supongamos un paciente que vive en Chiloé. Voy a poner ese ejemplo. Y resulta que aparece está esperando un trasplante, pongámonos bien complejo, trasplante de corazón. ¿Ah? Eso significa que el paciente de Chiloé hay que moverlo de entre Chiloé y su centro. Claro, aparece el donante. En aparece Santiago. Claro, en Santiago. O, atención, hay un corazón que puede servirle a esta persona que está y en el Coyhaique primero en la lista y son compatibles. Ya. Hay que hacer 2 operaciones simultáneas. Lo primero es que un equipo tiene que mover al paciente al centro que en este caso está acreditado, en este caso el más cercano. El más cercano, y por otra parte hay que mover el órgano con otro equipo para llegar donde está este paciente. Entonces empieza una operación que es una operación traslado paciente, otra operación traslado órgano y otra operación que es en el hospital dejar todo listo para que apenas llegue el órgano y el paciente ingresen directo a pabellón y se haga el trasplante. Y los plazos son cortitos. Uh-huh. Dependiendo de lo que sea, más o menos cortitos, pero es una logística compleja. ¿Y todo eso se hace cargo FONASA? Sí, nosotros todo lo financia FONASA. Todo financiamos nosotros, sí. O sea, ya, son de ahí los montos tan altos entonces que involucrados para todo lo que es trasplante de órganos. De ahí los montos tan altos y también de ahí no solamente, digamos, los montos altos, sino que nosotros hay algunos trasplantes que son particularmente mucho más caros. Por ejemplo, los trasplantes que tienen que ver con médula, con trasplantes que son de 2 órganos, etcétera, son trasplantes carísimos. Por cierto, y esto hay que reconocerlo porque no es menor, hay trasplantes que las personas cuando viven en Chuchunco, por decirlo así, no tienen posibilidad prácticamente de acceder. Por ejemplo, cuando estamos hablando de trasplantes hepáticos, que son, sobre todo si son trasplantes que son muy de urgencia, los centros acreditados son en general centros que están solamente en la región metropolitana. Por lo tanto... ¿Para el caso de los trasplantes de hígado solo acá? Solo tenemos centros acreditados en la región metropolitana. ¿Y quién los acredita? La Superintendencia de Salud y los organismos que acreditan que existen, porque aquí también esto es lo otro que me gustaría también aprovechar a propósito de esta pregunta que tú me haces. No basta con que uno tenga los implementos o incluso que tenga los especialistas, porque hay un número crítico de trasplantes que uno tiene que tener al año para de alguna manera estar efectivamente acreditado. Quiero decir, tú puedes haber hecho, voy a poner un ejemplo, tú puedes haber hecho una beca súper especializada y ser capaz de hacer trasplante cardíaco. Pero a menos que hayas hecho una cantidad muy importante de trasplantes cardíacos, no estás en condiciones de mantener como centro porque simplemente no tienes el número al año que te permitan, si uno pudiera decirlo de una manera coloquial, mantener la mano y el expertizaje para hacer trasplante de corazón. O sea, y ahora el trasplante de hígado es más complejo, por eso solamente por el momento hay centros... Sí, el trasplante de hígado es un trasplante complejo y por cierto... largo, digamos, son muchas horas de cirugía. El hígado, si tú te fijas, es como el comando central de todos los desechos tóxicos, metabolismo, etcétera, del cuerpo, y tiene una cantidad de conexiones a distintos órganos, vasos sanguíneos, arterias, etcétera, que es bastante complejo hacer un trasplante hepático. Ahora, hace un momento atrás hablábamos del trasplante de médula también, que es muy complejo y muy caro y muy necesario. ¿Y cuántas enfermedades, además, genéticas, que se pueden solucionar con un trasplante de médula, ¿no? Sí, y ahí es donde uno empieza, ¿no?,
con esta diferencia que hemos conversado otras veces, que una cosa es cuando tú estás a cargo como médico tratante de un paciente y otra cosa muy distinta es cuando tú eres como el médico tratante de todos los chilenos, del 70% de los chilenos en términos de, porque cuando tú tratas a tu paciente, tú haces lo imposible porque a tu paciente particular se le haga lo que hay que hacer. El problema es que cuando tú eres el médico tratante del 75% de la población y tu presupuesto es un presupuesto por cierto fijo, cada vez que tú eliges, de alguna manera estás cada vez, cuando priorizas, despriorizas alguna cosa. Entonces, por eso que los procedimientos que son más complejos y más caros, a veces toman más tiempo implementarlo. No es que no tengamos en el sector público la claridad de las necesidades, pero implementar lo que tiene que ver con trasplante de médula y sobre todo lo que se llaman trasplante de médula que no son absolutamente idénticos, haploidénticos que se llaman, requiere una inversión por caso muy importante y a veces no estamos en condiciones económicas de ir incorporando en nuestro presupuesto estas cosas con la velocidad que quisieran. ¿Y por qué es tan caro? Bueno, es caro porque requiere mucha tecnología, porque no es fácil hacer un trasplante de médula, porque requiere que hayan centros que efectivamente, a bancos, digamos, que existan en el país, requiere tener un registro de todos los potenciales receptores, significa que a cada uno de las personas hay que hacerle exámenes que se llaman de histocompatibilidad y son trasplantes complejos porque en el fondo cuando a ti te hacen un trasplante de médula, si el trasplante anda bien, perfecto, pero si tú te complicas porque piensas que quedas sin ninguna defensa hasta que tus células nuevas prendan y ese periodo de sin ninguna defensa significa estar en un lugar absolutamente aséptico con un tratamiento que te permita que tú aceptes este órgano, digamos, extraño, tratar las complicaciones que puedan aparecer y todo eso es carísimo. Todo eso en el sector público todavía está al debe, entonces. Nosotros sí, o sea, no solo en el sector público, yo creo que la política de trasplante en Chile está al debe, está al debe no solo en el público, sino que también como sistema social. al de médula. Sí, claro, ese está al debe. Si ustedes se acuerdan, nosotros cada cierto tiempo tenemos casos que son dramáticos. El último que tuvimos, este chico, el profesor que estaba efectivamente en necesidad urgente de un trasplante, ese caso afortunadamente finalmente logramos que se trasplantara, pero estamos al debe y nosotros estamos en estos momentos trabajando con la ministra en una posibilidad para anunciar a lo mejor buenas noticias en el futuro próximo, pero no nos queremos adelantar, queremos que la presidenta nos cuente. Bueno, ¿qué tiene que ver con trasplante de médula? ¿Qué tiene que ver? Sí. Bueno, ojalá que sean buenas noticias. Le agradecemos entonces a Janet Vegas, la directora de FONASA, otra jornada más, otro domingo más compartiendo con todos ustedes Mi Salud, Mis Derechos. Hoy el tema han sido los trasplantes de órganos y la donación de órganos. Y un llamado una vez más entonces a ser donante, necesitamos ser solidarios. Sí. Que te vaya bien. Gracias. Gracias a ustedes, hasta el próximo domingo. Chau.